No, ya. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Hace unas 2 semanas atrás el Señor había inquietado mi vida con hacer este video, ya que son muchas las personas que me han hecho el acercamiento. Me han hablado por diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y me han preguntado cómo fue que yo pude salir de donde yo me había introducido luego de haberme apartado de los caminos del Señor, y cómo fue que pude volver a casa. Y pues estuve varios días hablando con el Señor y pidiéndole que me diera la fuerza, ya que es un video que va a ser bastante difícil para mí expresarles lo que sentí, porque fueron 1 año y 8 meses de dolor, 1 año y 8 meses de mucha agonía, donde yo aparentaba una felicidad que no existía en mi vida. Pero les voy a regalar esta palabra antes de comenzar a hablarle cómo fue que ese momento llegó a mi vida. En el libro de Marcos, capítulo 5, voy a estar considerando el versículo 25 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Me impacta este versículo porque no dice que tomó ningún tipo de tiempo, dice el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vamos a ver cómo comienzo. Durante ese año y 8 meses que yo estuve apartado del Señor, fueron muchas las veces que yo sentí el deseo y el anhelo de volver a los caminos del Señor. Pero había un problema. Había algo, o habían ciertas cosas que no me permitían volver a los caminos del Señor. Como que placer, el lujo, vicios que llenaban mi corazón momentáneamente y ficticiamente, porque yo sabía que la felicidad que yo estaba experimentando en ese momento no era una felicidad cierta. Pero antes de yo volver a los caminos del Señor, me puse a pensar todas las cosas que yo tenía antes de apartarme. Me puse a pensar todas las cosas que yo obtuve en esos años que yo estuve sirviendo al Señor. Y me puse a analizar y puse en una balanza las cosas y dije: Señor, dije como el hijo pródigo, Señor, en tu casa me iba mejor que donde me encuentro ahora mismo. Y fueron muchas las noches que llegaba a mi casa, me encontraba en llanto y abrazaba mi almohada y le decía al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir en esta agonía? ¿Hasta cuándo voy a vivir en esta situación donde yo pienso que soy feliz, donde yo engaño a la gente con una sonrisa que en el exterior se ve hermosa, pero por dentro nadie sabe el dolor y el sufrimiento que yo cargo? Las noches de sufrimiento de una madre que clamaba y pedía al Señor que tuviera misericordia por su hijo, ya que el Señor había hablado a mi vida muchas veces y me había dicho que venía un acontecimiento donde mi familia iba a sufrir bastante lo que iba a suceder en mi vida. Y no fue hasta que tuve un sueño donde me pude ver en una condición crítica dentro de un hospital y pude decir: yo creo que el Señor está haciendo un llamado a mi vida a prisa. Fue en el momento que el Señor me llevó a aquella prédica que hace unos 2-3 años atrás yo prediqué acerca de la mujer del flujo de sangre. Y el problema muchas veces abarca en que nosotros buscamos la felicidad y buscamos la solución donde no la hay. Por ejemplo, vamos a salir fuera de los parámetros de la Biblia y vamos a poner un ejemplo carnal. Usted no puede esperar un tren en Burger King porque usted sabe que ese no es el lugar donde se supone que usted lo espere. Usted no puede esperar un tren en Kmart porque usted sabe que el tren no va a llegar ahí. Y ese es el problema que abarcamos muchas personas. Queremos recibir una palabra de Dios, queremos recibir un impacto poderoso de parte del Señor, una palabra que marca nuestras vidas y nos ayude a volver al Señor, pero no llegamos al lugar donde está. O muchas veces nos extienden las invitaciones y nos dicen vamos a la iglesia, y siempre tenemos la típica excusa que decimos: en otra ocasión vamos a ir. Pero ponte a pensar y ponte a analizar. Analiza tu vida y piensa y di: en esta noche yo quiero que tomes el tiempo
1 o 2 minutos, este video no va a ser tan extenso. Yo quiero que tomes el tiempo y pienses y digas, ¿cuántas noches más yo voy a vivir en esta agonía? ¿Cuántas noches más tú vas a vivir pensando que tienes una alegría, pensando que eres feliz cuando realmente tú y Dios conocen que la felicidad que tú estás viviendo en este preciso momento no es cierta? ¿Cuántas veces, cuántas noches yo no desperdicié, cuánto dinero yo no desperdicié en lugares, en pop nocturno, en muchos lugares donde realmente en el momento disfrutaba, pero cuando llegaba a mi casa me encontraba con la realidad? Me encontraba con la soledad y me encontraba con ese Espíritu Santo que todas las noches trabajaba con mi corazón y me decía, Miguel, estás en el lugar equivocado. No fuiste creado y no fuiste destinado para estar en el lugar donde estás ahora mismo. Y cautiva mi atención porque la mujer del flujo de sangre estuvo por 12 años y me impacta su historia porque era una mujer que era rechazada. Una mujer que no podía participar en ninguna de las cosas de la iglesia porque se consideraba una mujer inmunda por su condición. Y en esta hermosa noche, mi espíritu, Dios ministraba mi espíritu y me decía que hablara con las personas apartadas, porque tengo muchos amigos que me han escrito por inbox de Facebook y me han dicho, yo quisiera tomar la decisión que tú tomaste, pero se me hace difícil, me siento culpable, me siento que no soy digno de volver a la casa de mi padre. Y me llama la atención porque es que son muchas las personas que están con la mentalidad de un hijo pródigo. El hijo pródigo por mucho tiempo estuvo, yo me imagino él sentado cuando trabajaba dando comida a aquellos cerdos, apacentando a aquellos cerdos, diciendo, pero es que todas las cosas que yo he hecho, todo el mal que yo he hecho, ¿sabes? Todos los sentimientos que yo he herido, gasté mi dinero, mi padre no me va a recibir, mi padre no me va a esperar con los brazos abiertos. Pero ¿quién piensa en cómo se sentía su padre? En cómo su padre pasaba sus noches, en cómo sus padres, me imagino en su mente diciendo, habrá comido, habrá dormido bien, habrá tenido una frisa que lo haya cobijado, dónde habrá pasado la noche, qué habrá sido su sustento, en su estómago habrá algo. Porque todos nos enfocamos en que el hijo pródigo se fue y el hijo pródigo se arrepintió, volvió, sí, amén, wow, volvió a su casa, hicieron fiesta, pero el sufrimiento que pasó su padre, ponte a pensar cómo se siente Dios desde el momento que tú te fuiste. Ponte a pensar cómo se siente Dios todos los días diciendo, si él llegara a mi casa, si él entrara por la puerta de la iglesia. Y mucha gente me ha dicho, no, pero es que Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe lo que yo estoy viviendo, sí, pero ¿cuánto anhela Dios que tú vuelvas a entrar por la puerta de una iglesia? ¿Cuánto anhela Dios que tú vuelvas a retomar el lugar que tú dejaste? Porque dice la Biblia que cuando el hijo pródigo volvió, a la distancia su padre lo vio. ¿Qué quiere decir eso? Que su padre nunca dejó de esperarlo. ¿Qué tiene que ver el hijo pródigo conmigo? Que Dios nunca ha dejado de esperarte. Posiblemente tú te has sentido solo, posiblemente tú te has sentido sola, posiblemente tú has decidido, ya yo no soy digna, ya yo no soy digno de ser llamado hijo, de ser llamado hija. ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo que Dios se olvidó de lo que te había prometido? ¿Quién te dijo que Dios te va a dejar de llamar hija porque simplemente tomaste la decisión de irte? Dios solamente está esperando que tú digas, yo necesito volver a casa. Las noches de llanto que tú has pasado, todas las cosas que tú has vivido, ese vacío que tú has sentido, es simple y llanamente el Espíritu Santo tocando tu puerta y diciéndote, ya es tiempo de que vuelvas. Se acabó el tiempo. Ay, yo te necesito de vuelta en casa. Yo necesito que tú retomes lo que tú dejaste. En la estación del tren, nosotros no podemos esperar algo donde no está. La mujer de flujo de sangre estuvo por 12 años buscando algo que no iba a encontrar porque estaba poniendo las cosas donde no eran. Cuando ella toma la decisión de virarse a eso y dice, es que yo tengo que tocar ese borde porque ahí está mi promesa. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Que tú reconozcas dónde está tu promesa. Que tú digas, yo tengo que tocar ese borde nuevamente. Yo tengo que retomar lo que una vez el enemigo me quitó. Ahora, la pregunta que yo te voy a hacer en esta noche, no la tienes que contestar aquí, no la tienes que contestar en el Facebook cuando yo suba el video, no, a mí no me interesa que lo hagas aquí. A mí me interesa que tú te autoanalices después de este mensaje y tú digas, yo estoy en el lugar correcto. Yo estoy gastando mi vida en el lugar correcto. O sea, yo estoy desperdiciando mis dones, yo estoy desperdiciando los talentos que Dios me dio. Yo quiero que tú pienses y digas, estoy en el lugar correcto.
Estoy situado donde se supone que yo ejerza lo que Dios depositó en mi vida. O necesito volver a casa. O necesito dejar de llorar, dejar de sufrir y en vez de rendirme a todos estos problemas, porque el Espíritu Santo ministraba mi vida con la misma palabra. Hay gente que se quiere rendir, hay gente que no aguanta más, hay gente que quiere soltarlo todo. Y te voy a dar un consejo en esta hermosa noche y con esto te dejo. Si has de rendirte, ríndete a los pies de Jesús. Si vas a rendirte, ríndete a su presencia. ¿Te quieres tirar al suelo? No hay problema, pero tírate a los pies del Maestro. Y dile al Maestro, yo reconozco que te he fallado. Y he reconocido que he sido infiel porque dejé todo lo que tenía por irme al mundo. Pero hoy quiero renovar mi vida contigo. Hoy quiero entregarte la vida a ti porque sé que tú eres el único que puede restaurar mi vida, que tú eres el único que puede restaurar mi casa, que tú eres el único que puede restaurar mi matrimonio, que tú eres el único que puedes hacer todas las cosas que el mundo, el alcohol, las drogas y todas las cosas que yo he experimentado no han podido hacer. Ríndete al Señor y dile al Señor, Señor, ya yo me cansé. Yo necesito volver a tu presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estas humildes palabras el Señor las puso en mi corazón hace una semana y espero que sean de bendición a tu vida y que puedas reconocer que sin Dios no somos nada y que puedas volver a retomar lo que en un momento tuviste. Dios te bendiga.